Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de nuestras estrellas favoritas. Hoy, tenemos una historia que ha cautivado a millones, un tema que seguro les hará preguntar y reflexionar: sueños cumplidos, Can Yaman y Demet Özdemir, la verdad tras años juntos. Sé que muchos de ustedes han estado especulando, debatiendo y soñando con lo que realmente ha pasado y está pasando entre estas dos figuras tan icónicas. Así que prepárense, porque vamos a desentrañar los hilos de esta historia que parece sacada de una telenovela, pero que tiene sus raíces muy profundas en la realidad y, por qué no decirlo, en el corazón de muchos fans. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den clic a ese botón de suscripción, es totalmente gratis, y así no se perderán ninguna de nuestras próximas exploraciones. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones. El nombre de Can Yaman y Demet Özdemir evoca instantáneamente imágenes de romance, éxito y una química innegable en pantalla. Se conocieron en el set de Erkencikus, El pájaro soñador, una serie que no solo conquistó Turquía sino que se convirtió en un fenómeno global. Desde el primer momento en que sus personajes, Kandibit y Sanemane, aparecieron juntos, el público supo que había algo especial. Esa chispa que traspasa la pantalla, esa conexión que hace que suspiremos y nos aferremos a cada gesto, a cada mirada. Y es que no era para menos, ¿verdad? La forma en que interactuaban, la naturalidad con la que se complementaban, todo apuntaba a una relación que iba más allá de la actuación. La energía que desprendían juntos era palpable, creando una atmósfera mágica que los espectadores devoraban episodio tras episodio. Cada escena compartida se convertía en un deleite, alimentando la ilusión de que algo más allá de la ficción florecía. Durante el rodaje de Erkencikus, las especulaciones sobre una relación sentimental entre Can y Demet no tardaron en surgir. Los rumores, como bien saben, son el pan de cada día en el mundo del espectáculo, pero en este caso, parecían tener una base sólida. Compartían momentos fuera del set, sus publicaciones en redes sociales a menudo se entrelazaban, y las miradas cómplices y las sonrisas tímidas que intercambiaban en entrevistas y eventos públicos alimentaban aún más las esperanzas de sus seguidores. Para muchos, ellos eran la pareja perfecta, la encarnación de esos sueños románticos que vemos en las películas y series. Y la verdad, ¿quién no quería que fuera así? La audiencia se enamoró no solo de los personajes, sino de la aparente conexión entre los actores que les daban vida. Era una fantasía compartida, un anhelo de que la magia de la pantalla pudiera extenderse a la vida real, creando una historia de amor digna de los melodramas que tanto amamos. El éxito de Erkencikus fue monumental y con él, la popularidad de Can y Demet se disparó a niveles estratosféricos. Se convirtieron en la pareja del momento, sus nombres eran sinónimo de éxito y romance. Cada aparición conjunta era analizada al milímetro, cada fotografía, cada comentario, se convertía en noticia. Y en medio de todo este torbellino mediático, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse, tanto para los fans como, quizás, para ellos mismos. El escrutinio público era intenso, cada movimiento era observado y comentado, creando una presión adicional sobre su dinámica. La fama trajo consigo una dosis de escrutinio que pocos pueden manejar, y en este caso, alimentó aún más la narrativa de un romance incipiente. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque lo que empezó como una conexión en el set, ¿se transformó en algo más? La respuesta no es un simple sí o un no. La verdad es que aunque nunca confirmaron una relación formal ante los medios durante la serie, sí hubo indicios muy claros de una profunda amistad y un afecto genuino. Compartían momentos de ocio, se apoyaban mutuamente en sus carreras, y se les veía disfrutar de la compañía del otro fuera de las cámaras. Las redes sociales se llenaron de instantáneas que mostraban su cercanía, y estas imágenes se convirtieron en la prueba irrefutable de que entre Can y Demet existía un vínculo especial. Eran momentos de complicidad, de risas compartidas, de gestos que iban más allá de la cordialidad profesional, alimentando la esperanza de los seguidores de que hubiera algo más profundo desarrollándose. Incluso después de que Erkencikus llegara a su fin, la relación entre Can y Demet continuó siendo objeto de intensas especulaciones. Los paparazzi los seguían de cerca, y cada encuentro fortuito era noticia. Si bien es cierto que nunca hicieron una declaración pública oficial sobre un noviazgo durante ese tiempo, sus acciones y la complicidad que emanaba de ellos hablaban por sí solas. Para muchos, esta ambigüedad era parte del
Anto alimentando la fantasía y manteniendo viva la esperanza de que su historia de amor en la pantalla pudiera extenderse a la vida real. La incertidumbre creaba un aura de misterio, manteniendo a la audiencia enganchada y esperando la confirmación que tal vez nunca llegaría de la manera esperada. Pero la vida real, como sabemos, tiene sus propios giros y vueltas. A medida que pasaban los años, y ambos continuaban construyendo sus exitosas carreras por separado, surgieron nuevas informaciones y, como suele ocurrir, también nuevos rumores. Se les vio en diferentes círculos sociales involucrados en otros proyectos, y la intensidad de su interacción pública, al menos en lo que a especulaciones de pareja se refiere, fue disminuyendo. Sin embargo, la conexión entre ellos siempre se percibió, una amistad duradera forjada en las trincheras de un éxito arrollador y una experiencia compartida que pocos pueden comprender. La distancia geográfica y los compromisos profesionales individuales jugaron un papel, y las narrativas de romance comenzaron a dar paso a una apreciación de su vínculo como amigos y colegas. Es importante recordar que al final del día, Can Yaman y Demet Özdemir son profesionales. La química que demostraron en Erkenzicus es un testimonio de su talento actoral y de su capacidad para crear personajes entrañables. Pero también es cierto que a menudo, en el fragor de la actuación y de la fama, se pueden forjar lazos muy fuertes. Y en el caso de Can y Demet, parece que ese lazo se fortaleció, dando lugar a una amistad sólida y respetuosa que ha perdurado en el tiempo, a pesar de las presiones mediáticas y los continuos rumores. Su capacidad para mantener una relación de respeto mutuo habla de su madurez profesional y personal, demostrando que la conexión humana puede trascender la naturaleza efímera de las relaciones románticas de la pantalla. Seamos honestos, muchos de nosotros esperábamos una historia de amor de cuento de hadas, una que replicara la magia de Erkenzicus en la vida real. Y es comprensible. Nos encariñamos con los personajes, nos ilusionamos con la posibilidad de que esa chispa se tradujera en algo más permanente. Pero la verdad es que si bien pudieron haber tenido momentos de cercanía más allá de la amistad, nunca se materializó en una relación romántica pública y duradera como muchos hubieran deseado. Sin embargo, eso no le resta valor a lo que compartieron. La belleza de su historia radica precisamente en esa complejidad, en la amalgama de lo profesional y lo personal, de la ficción y la realidad que se entrelazaron de manera tan cautivadora. Podríamos decir que sus sueños cumplidos no fueron necesariamente el de una pareja oficial y pública, sino quizás el de una conexión artística y humana profunda que les permitió crear una obra que cautivó al mundo, y el de construir una amistad genuina que ha resistido el paso del tiempo y las exigencias de la fama. Ambos han alcanzado cimas impresionantes en sus carreras, han logrado éxitos individuales que hablan de su talento y dedicación, y han sabido mantener una relación de respeto y admiración mutua. Han cumplido sus sueños profesionales y paralelamente han construido un tipo de relación que, aunque diferente a la que muchos esperaban, es igualmente valiosa y significativa. La verdad, tras años juntos viéndolos ahora, parece ser la de dos almas talentosas que se cruzaron en un momento clave de sus vidas, compartieron una experiencia transformadora y, aunque la fantasía del romance público se desvaneció para muchos, dejaron una huella imborrable en la historia de la televisión y sobre todo, en los corazones de sus seguidores. Quizás en un mundo ideal habrían sido pareja, pero la realidad nos ha mostrado que también pueden ser grandes amigos y colegas admirables y eso, en sí mismo, es una forma de éxito y de sueño cumplido. Han demostrado que se puede lograr una conexión profunda y significativa sin necesidad de ajustarse a un guión romántico preestablecido por la audiencia. Y es que, pensándolo bien, ¿cuántas veces vemos en la vida real que la química en pantalla se traduce en un amor eterno? Muy pocas, ¿verdad? Lo que sí vemos a menudo es la creación de vínculos fuertes, de amistades que se convierten en pilares en el ajetreo de la industria del entretenimiento. Can Yaman y Demet Özdemir han demostrado que incluso sin el título de pareja oficial, pueden mantener una conexión especial, un respeto mutuo y una admiración que trasciende las pantallas y los titulares. Han logrado algo quizás más duradero y valioso, una amistad sólida y un respeto profesional que les permite seguir adelante en sus respectivas carreras, celebrando los éxitos del otro. Así que para recapitular, lo que hemos visto y especulado durante años sobre Can Yaman y Demet Özdemir, la verdad que parece emerger tras tanto tiempo juntos y separados en la vida profesional, es la de una profunda conexión artística y una amistad sincera. Si bien es cierto que hubo una química innegable y momentos que alimentaron las esperanzas de un romance, la realidad es que su vínculo parece haberse consolidado más en el terreno de la amistad y el respeto profesional.
Ambos han triunfado en sus carreras, demostrando su talento individual y dejando una marca imborrable en la industria. Sus sueños cumplidos quizás no fueron los que imaginamos, pero sí han logrado construir carreras sólidas y, lo que es más importante, una relación de admiración mutua que perdura. Han redefinido lo que significa el sueño cumplido en el contexto de una relación entre figuras públicas, demostrando que el éxito profesional y una amistad genuina pueden ser igual de gratificantes. Y hasta aquí llegamos con nuestro vídeo de hoy, explorando la intrigante historia de Can Yaman y de Method Demir. Espero que hayan disfrutado de este viaje por sus carreras, sus interacciones y las verdades que poco a poco se van revelando. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creían que eran pareja? ¿Siguen soñando con esa posibilidad? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir juntos. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su apoyo es fundamental. Y por favor compartan este contenido con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a nuestra comunidad y disfrutar de estas fascinantes historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Cada vídeo nuevo les traerá más secretos, más historias y más debates interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme. Hasta la próxima, mis queridos exploradores de las estrellas.